Mi novio canceló nuestra boda porque su hermana se embarazó y ella era su prioridad, pero cuando ella lo usó como banco y lo dejó endeudado, me buscó, pero ya era muy tarde, yo ya estaba casada con otro. ¿Soy una mala mujer por tomar esa decisión? Cuando empecé a planear mi boda con Matt, no lo hice pensando en el cuento de hadas o en tener una ceremonia de revista, lo hice porque después de tantos años juntos, creí que ya nos conocíamos lo suficiente como para dar ese paso. No fue una decisión tomada a la ligera ni una emoción del momento. Llevábamos 4 años de relación, viviendo juntos desde hace casi 2, y aunque teníamos nuestros altibajos como cualquier pareja, siempre pensé que cuando se trataba de decisiones importantes, de esas que te cambian la vida, los dos íbamos a estar del mismo lado. Y durante un buen tiempo, fue así. No voy a mentir diciendo que todo fue perfecto desde el inicio, pero sí hubo una etapa en la que yo juraba que Matt era todo lo que necesitaba, era detallista, atento, y sobre todo, tenía esa habilidad de hacerme sentir segura en medio del caos que era mi vida por aquel entonces. Por eso, cuando me propuso matrimonio frente a nuestros amigos, en una cena que organizamos para celebrar su ascenso, no lo dudé ni un segundo. Dije que sí con todo el corazón, porque de verdad lo quería, de verdad creía en él. Y si alguien me hubiese dicho en ese momento que mi boda se cancelaría no por un accidente, ni por una infidelidad, ni por algo nuestro, sino porque su hermana salió embarazada, me habría reído en su cara. Literalmente habría pensado que me estaban contando una jodida telenovela mal escrita. Todo empezó a oler raro unos 5 meses antes de la fecha. Yo estaba revisando presupuestos con la wedding planner que contratamos, una amiga de una amiga, que hacía descuentos y mencionabas que conocías a tal persona. Y le escribí a Matt para preguntarle si ya había hecho el depósito del local. No me respondió de inmediato, lo cual no me preocupó porque él era pésimo contestando mensajes cuando estaba en el trabajo. Pero pasaron horas. Luego el día entero. Y cuando por fin llegó a casa, traía esa cara que ya conocía, la de alguien que tiene una excusa más que una respuesta. Me abrazó, me besó la frente, y mientras yo le hablaba del menú de 3 tiempos y de la posibilidad de hacer una barra de postres en vez de pastel, me interrumpió con un, no hagas planes todavía, amor. Tenemos que hablar de algo importante. Lo miré, confundida, y pregunté qué pasaba. Pensé que tal vez había perdido el bono o que habían rechazado el préstamo que solicitamos para completar algunos pagos. Nunca imaginé lo que vino después. Me dijo que Sabrina, su hermana, le había contado que estaba embarazada de un tipo con el que apenas salía desde hacía 2 meses, y que ese tipo ya le había dejado en visto, bloqueada, desaparecido. Ella estaba devastada, sola, y obviamente la familia tenía que apoyarla. Le dije que sí, claro, que pobre Sabrina, que qué mierda de situación, pero no entendía por qué eso implicaba que nosotros no podíamos seguir con la boda. Y fue ahí cuando soltó la joya. Había decidido posponer la boda porque el dinero que teníamos destinado al local se lo había dado a su hermana. Así, sin consultarme. Sin avisarme. Sin siquiera considerar que llevábamos meses construyendo ese evento juntos y que no se trataba solo de una fiesta, sino de un compromiso que se suponía que era igual de importante para los dos. En ese momento me senté en el borde de la cama, en silencio. Escuchaba sus justificaciones como si fueran zumbidos lejanos. Que si ella no tiene a nadie más, que si es mi hermana, que querías que hiciera, que si nuestra boda puede esperar, pero el bebé no. Y juro por mi vida que hice un esfuerzo casi inhumano por no mandarlo a la mierda en ese instante. Porque no se trataba solo del dinero, era el hecho de que ni siquiera le pasó por la cabeza decirme, oye, hablemos esto juntos. No. Simplemente tomó la decisión, le transfirió miles de dólares a Sabrina, y me avisó después como si yo fuera una espectadora más de su gran acto de heroísmo familiar. Lo peor fue cuando terminó con un espero que puedas entenderlo. No lo dije en voz alta, pero lo que pensé fue, no, cabrón, no lo entiendo y nunca voy a entenderlo. Aún así, no grité. No lloré. No armé un escándalo. Me levanté, fui al baño, cerré la puerta, vomité del coraje y después me miré al espejo por un largo rato. Esa noche no dormí. Empaqué mi ropa, mis papeles, mi laptop, y me largué al día siguiente sin hacer ruido.
Dejé una nota que decía, entiendo que para ti ella es prioridad. Para mí, la prioridad soy yo. Desde entonces han pasado cosas que todavía me cuesta procesar. He escuchado a muchas personas decirme que fui egoísta, que él hizo lo correcto por su hermana, que lo mío era solo una boda y lo de ella una vida entera. Pero lo que no ven es lo que hubo detrás, lo que me costó confiar, lo que me costó construir, lo que me dolió perder. Y lo que dolió aún más fue darme cuenta de que el hombre con el que pensaba casarme ni siquiera tuvo los huevos para enfrentar esto conmigo, sino que prefirió actuar solo. Cancelarlo todo y después pretender que podíamos seguir como si nada. A veces me pregunto si me habría dolido menos que me engañara con otra, a que hiciera lo que hizo con toda la calma del mundo. Porque al menos con una infidelidad sabes que te traicionaron. Pero esto fue ser invisible. Esto fue que tus planes no valen una mierda si se interponen con lo que él considera más importante. Y ahora que el tiempo ha pasado, que muchas cosas cambiaron, que él volvió a buscarme cuando la realidad le explotó en la cara, todavía me hacen esa pregunta de mierda, ¿fuiste mala por no volver con él? Y yo, honestamente, me sigo preguntando si lo fui, aunque muy en el fondo ya sé la respuesta. Pero eso lo contaré después. Actualización 1. 3 semanas después de haber salido por última vez de ese apartamento, con las maletas apretadas, la mandíbula rígida y el corazón desgarrado entre la rabia y la decepción, empecé a entender que lo que más me dolía no era que Matt hubiese cancelado la boda, sino que lo hubiese hecho con tanta frialdad. Como si nuestros planes fueran un accesorio que podía colgar en la pared y volver a usar cuando le diera la gana. No lloré cuando dejé las llaves sobre la encimera ni cuando cerré la puerta por fuera, pero apenas puse un pie en el carro de mi amiga Julie, esa que me dijo te quedas conmigo el tiempo que necesites, me desmoroné. No fue un llanto suave o controlado. Fue un desahogo animal, uno que salió de lo más profundo del pecho, como si el cuerpo entero estuviera gritando todo lo que no pude decirle en la cara cuando me soltó su discurso de mártir familiar. Julie solo me agarró la mano mientras conducía y no dijo nada, porque sabía que no había palabras suficientes para pegar lo que ese imbécil acababa de romper. Lo primero que hice cuando llegamos al apartamento fue bloquear a Matt de todas partes. Instagram, Facebook, el teléfono, el correo, absolutamente todo. No quería ver ni un like, ni un intento de explicación, ni una notificación a las 3 de la mañana con un lo siento que no iba a cambiar nada. La rabia era tanta que necesitaba poner kilómetros digitales entre nosotros, como si eso también sirviera para sacármelo del cuerpo. Pero lo que no esperaba era lo que vendría después, no pasaron ni 2 días antes de que empezaran a llegar mensajes desde números desconocidos. Correos con títulos pasivo-agresivos como ¿de verdad vas a tirar todo por una decisión? Y hasta uno firmado como mamá de Matt, donde me decía que entendía mi molestia pero que debía pensar que la familia viene primero y que ella esperaba que no tomara decisiones definitivas en un momento de ira. A esas alturas ya me hervía la sangre. Me estaban pintando como si yo fuera la que arruinó algo por no aceptar con una sonrisa que mi pareja le diera el dinero de nuestra boda a su hermana irresponsable. Me estaban pidiendo que entendiera una traición. Que aceptara que fui una nota al pie en mi propia historia. Y lo más jodido era que nadie, absolutamente nadie, me preguntó cómo me sentía. Empecé a reconstruirme desde lo básico. Busqué un trabajo nuevo porque, sorpresa, Matt y yo habíamos dejado nuestros anteriores empleos para emprender un negocio de planificación de eventos que nunca despegó. Pero que sirvió como excusa para quemar los ahorros en ideas que él ni siquiera concretó. Así que ahí estaba yo, sin casa, sin pareja, sin boda y sin ingresos, con un par de cajas que contenían toda mi ropa, unos cuantos libros. Mi laptop y un vestido de novia colgado dentro de un plástico que ya empezaba a parecer una burla. Conseguí un puesto en una cafetería del centro mientras buscaba algo más estable. No era lo que había soñado para esa etapa de mi vida, pero en ese momento necesitaba sentir que estaba haciendo algo, lo que fuera, con tal de no quedarme atrapada en el mismo ciclo de autocompasión y rabia. No había pasado ni una semana desde que empecé a trabajar cuando, una tarde cualquiera, me topé con la verdadera dimensión de lo que Matt había hecho. Entré al portal del banco para revisar el estado de la tarjeta de crédito que habíamos sacado a nombre de ambos el año pasado,
una idea estúpida que él propuso para construir historial juntos. Y casi se me cae el café encima del teclado al ver el saldo. Estaba maxeada. $17,000. $17,000. No entendía cómo habíamos llegado a eso si, antes de separarnos, habíamos acordado usarla solo para los pagos de la boda y nada más. Pero ahí estaba, extractos de tiendas de bebés, marcas que ni conocía, sillas de carro, extractores de leche eléctricos que costaban más que una mensualidad de renta, compras en Amazon cada 2 días. Y un gasto grotesco en una boutique de pañaleras de diseño. Le escribí un correo con el asunto en mayúsculas, explícame esto ahora. Él respondió en menos de 5 minutos como si hubiera estado esperando que yo lo hiciera, con un tono que me hizo querer estrellar el monitor. Me dijo que había usado la tarjeta temporalmente para ayudar a su hermana, que estaba en un momento de mucha necesidad y que pensó que yo entendería por qué Sabrina no tenía a nadie más en este mundo. Se atrevió a decir que lo había hecho por compasión y que esperaba que, como pareja, pudiéramos asumir juntos la deuda. En ese momento no supe si reír o romper algo. Me estaba pidiendo que compartiera la carga de una decisión que él tomó a espaldas mías. Como si yo hubiera participado en el puto baby shower de su hermana o elegido la cuna de lujo de $1,600 que apareció en el recibo. En lugar de seguir la discusión por correo, fui directo al banco la mañana siguiente. Expliqué que me estaba desvinculando legalmente de esa cuenta y que quería un documento firmado donde se reflejara que no era responsable de los cargos posteriores al día en que me fui. Me tomó casi 4 horas resolver todo el papeleo y un ataque de ansiedad en el estacionamiento, pero salí de ahí con un respaldo legal y la paz mental de saber que no iba a pagar ni un centavo por su estupidez. Lo mejor vino después, cuando Matt fue a pagar el catering del baby shower y la tarjeta rebotó, me llamó como si yo tuviera la obligación de resolver su puto desastre. Gritaba al teléfono que lo había traicionado, que era una perra fría, que no podía creer que lo dejara así, justo ahora que más me necesitaba. Y yo solo le dije que a mí también me había necesitado cuando decidió vaciar nuestros ahorros y cancelar la boda sin siquiera consultarme. Y que si creía que me iba a quedar esperando como una santa a que se dignara a regresar por mí cuando Sabrina ya no lo necesitara, estaba más jodido de lo que pensaba. Le colgué sin esperar respuesta. Esa noche dormí como no lo había hecho en semanas. Y mientras me quedaba dormida en el sofá de Julie, con el sonido lejano de la ciudad entrando por la ventana abierta, entendí por fin que el hombre que dejé atrás nunca había sido mi compañero. Solo era un niño grande jugando a ser rescatador de causas perdidas, y yo había sido una de tantas que dejó atrás en nombre de esa fachada de héroe. Esta vez no iba a ser la mujer que lo esperara. Esta vez iba a ser la que cerrara la puerta sin mirar atrás. Actualización 2. Habían pasado ya 3 meses desde aquel día en que fui al banco a quitar mi nombre de esa tarjeta de crédito infernal que Matt reventó como si el dinero cayera del cielo y no de los sacrificios de 2 personas que habían decidido construir una vida juntos. En ese tiempo no solo me alejé de él físicamente, sino que mentalmente empecé a reconstruir una versión de mí que no sabía que había perdido por completo. No fue un proceso sencillo ni glamoroso. Pasé de tener un apartamento decorado con todo lo que elegimos con esmero para vivir en pareja, a dormir en un sofá cama en el pequeño estudio de Julie, que aunque era acogedor, no era mío, y eso dolía. Había días en que me sentía extraña incluso en mi propia piel. Como si aún estuviera viviendo en pausa, como si no supiera por dónde empezar a rearmarme. Pero también hubo días en que empecé a sentir algo parecido a libertad, a una calma rara que me permitía mirarme al espejo sin sentirme la estúpida que fue sustituida por un embarazo no planeado. Fue en una de esas tardes donde empecé a agarrarle cariño al café que servíamos en el trabajo. Una clienta habitual que venía todos los días pidió hablar con el encargado porque, según ella, su pedido había salido 5 grados más frío de lo que debía. Mientras mi jefa trataba de calmarla y yo hacía mi mejor esfuerzo por no reventarle el café en la cara, alguien en la fila soltó una risa seca y comentó en voz alta, 5 grados menos. 5 años más de frustración acumulada. Me volteé sin poder evitar sonreír y ahí lo vi por primera vez. Un tipo con pinta de estar siempre desvelado, camiseta negra con una frase de Tarantino y una laptop repleta de stickers.
No tenía el estilo de los hombres que usualmente llamaban mi atención, pero había algo en su mirada, como una mezcla entre sarcasmo y paz, que me hizo quedarme mirándolo un poco más de la cuenta. Me pidió un espresso doble con voz ronca, me dio las gracias con una sonrisa ladeada y se sentó cerca de la ventana a trabajar. Lo vi escribir por horas, interrumpido solo por uno que otro bostezo y una bolsa de pretzels que sacó del bolso. Al día siguiente volvió. Y al siguiente también. Empezamos con conversaciones breves. Él me preguntaba por recomendaciones de pasteles, yo le devolvía la pregunta con burlas sobre sus combinaciones raras de té con café. Se llamaba Aarón. Era ingeniero de software freelance y trabajaba desde ahí porque su apartamento estaba en remodelación o, según él, porque el silencio lo ponía nervioso. Al principio pensé que estaba jugando el típico papel de tipo misterioso que busca coquetear con la barista aburrida, pero con los días me di cuenta de que era simplemente él. Raro, directo, medio antisocial, pero real. A diferencia de Matt, no parecía tener una agenda. No intentaba impresionarme con palabras grandes ni me hacía sentir que tenía que demostrarle nada. Solo hablábamos de cosas simples que se volvían largas y cómodas, películas, libros, política, porque la gente creía que los perros no podían entender el sarcasmo. Un día, sin planearlo, me ofreció llevarme a casa porque llovía y no tenía paraguas. Dudé, pero subí. Me llevó en su coche destartalado mientras sonaba una canción de The National a volumen bajo. En ese momento me di cuenta de que no me sentía incómoda. Al contrario. Me sentía bien. Como si por fin pudiera bajar los hombros y no estar alerta todo el tiempo. Las cosas con Aarón evolucionaron de manera tan natural que a veces me parecía extraño no tener que sobrepensar cada paso. No había manipulación, no había silencios pasivo-agresivos ni pruebas de lealtad camufladas como momentos familiares. Me invitó a salir después de una semana de estar viéndonos a diario en la cafetería. Fuimos a un bar tranquilo donde terminamos hablando de nuestras peores decisiones de vida. Yo le conté sobre Matt con más risa que dolor, como si ya hubiese logrado dejar esa mierda en el pasado. Él me escuchó con una calma que me desarmó. No trató de darme consejos. Solo me dijo que había gente que confundía compromiso con esclavitud emocional, y que yo había hecho lo correcto saliendo de ahí. Me besó esa noche frente a la entrada del apartamento de Julie y por primera vez en mucho tiempo no me sentí culpable por estar con alguien que no era Matt. Me sentí viva. Mientras yo reconstruía mi mundo en pedazos nuevos, Matt se desmoronaba. No porque me lo dijera él directamente, sino porque siempre hay alguien que no puede guardar la boca cerrada. Una amiga en común, que se enteró de que estaba saliendo con alguien nuevo, me contó entre risas contenidas que Sabrina y el bebé seguían viviendo con Matt, que él trabajaba horas extras solo para pagar el alquiler. La fórmula del niño, las vacunas, y que no solo no recibía ayuda, sino que ni siquiera podía dormir porque Sabrina le decía que el bebé se sentía más cómodo en su cama que en la cuna. Así que ella se adueñó de su cuarto y él dormía en el sofá. Aparentemente, ella tampoco trabajaba ni estudiaba ni hacía mucho más que quejarse de lo caro que era todo. Y lo mejor de todo es que el papá del bebé, ese mismo que la había bloqueado, había reaparecido en redes, ahora con novia nueva y viviendo en Texas, mientras Sabrina seguía esperando que él recapacitara. Y ahí estaba Matt, con su tarjeta al límite, su departamento vuelto una guardería sin ventilación, su espalda jodida por dormir mal, y todavía convencido de que estaba haciendo lo correcto. Me llegó el rumor de que pensaba pedirme que volviéramos una vez que las cosas con su hermana se calmaran. Como si yo fuera una prenda de lujo que podía guardar en el closet mientras resolvía sus dramas personales. Como si no tuviera agencia, ni orgullo, ni dignidad. Cada vez que pensaba en eso me daban más ganas de reír. Me servía una copa de vino barato, me sentaba en la cama junto a Aarón, que en ese punto ya venía a verme casi todos los días, y le decía, ¿sabes qué es lo más ridículo? Que ese cabrón sigue creyendo que soy su plan de contingencia. A esas alturas yo ya no pensaba en Matt con rabia. Pensaba en él como un síntoma. Como lo último que tenía que sacarme del cuerpo para poder volver a sentirme mía. Aarón no trataba de arreglarme, no quería jugar al terapeuta ni al salvador, y eso lo hacía aún más valioso.
Con él todo era ligero, incluso cuando hablábamos de temas pesados. Nos reíamos mucho. Cocinábamos cosas horribles juntos. Tenía una forma muy suya de hacer que cada día pareciera uno bueno, incluso cuando el mundo se sentía como una mierda. Y mientras yo aprendía a respirar de nuevo, Matt seguía ahí, revolcándose en la deuda que construyó solo, cargando con un bebé que no era suyo, aplaudiendo los berrinches de una hermana que lo usó como colchón. Y todo por creer que la familia es algo que uno debe sostener aunque te esté ahogando. Yo, en cambio, estaba aprendiendo que hay amores que uno no debe volver a tocar ni con guantes. Porque si alguien te borra de su lista de prioridades sin pestañear, no merece estar en la tuya cuando le convenga. Y si algo tenía claro, era que cuando él decidiera regresar, no iba a encontrar a la misma mujer que dejó llorando frente a un vestido de novia. Lo único que iba a encontrar era una puerta cerrada, y una vida que ya no lo necesitaba. Actualización 3. Había pasado poco más de un año desde que recogí mis cosas, desde que Matt me dijo con esa cara de mártir autoproclamado que la boda tenía que esperar porque su hermana necesitaba más el dinero que nosotros el compromiso. 12 malditos meses donde no solo me vi obligada a rehacer todo desde cero, sino también a sacudirme el miedo a volver a confiar en alguien que no me viera como una opción descartable. Y lo curioso es que, al final, la vida me enseñó que cuando uno se cierra una puerta con coraje, aunque sea con el alma hecha pedazos, otra se abre con fuerza y sin pedir permiso. Esa puerta fue Aarón. Para ese entonces, ya vivíamos juntos. Nada planeado. Solo se fue quedando. Empezó con una bolsa de ropa de cambio, luego dejó su cepillo de dientes, después trajo a su perro Max porque ya pasamos la prueba del ronquido, y cuando quise darme cuenta, su presencia se había convertido en esa constante amable que jamás tuve con Matt, no me pedía nada, no exigía, no juzgaba. Solo estaba. Con todo lo que eso implica cuando uno viene de un amor que solo sabe reclamar. Nunca pensé en volver a comprometerme tan pronto. Después de lo que pasó con Matt, quedé alérgica a la idea de bodas, anillos, planes con fecha y presupuesto, porque todo eso me sabía a mentira, a promesa rota. A ese momento donde creí que estaba construyendo algo sólido y terminé mirando cómo se desmoronaba mientras el otro ni siquiera intentaba detenerlo. Pero Aarón, como todo en su vida, hizo las cosas de manera distinta. Me llevó a Central Park una tarde cualquiera, sin nada especial, sin poses fingidas, sin flores ni fotógrafos escondidos. Íbamos a pasear al perro, compramos pretzels de carrito, y mientras yo me quejaba de lo mucho que apestaban mis zapatos después de la lluvia, él sacó un anillo pequeño, nada ostentoso, con una piedra opaca pero real. Y dijo con su tono de siempre, casi aburrido, no necesito ceremonia. Solo quiero que caminemos juntos hasta que se nos gasten los pies, ¿quieres? No lloré, no grité, no corrí a tomarle fotos al anillo. Solo lo miré, me reí y le dije que sí, porque no había una parte de mí que dudara de él. Porque a diferencia de Matt, él nunca me hizo sentir que tenía que ganarme el lugar que ya era mío. Todo se sintió correcto. Sin presiones, sin fantasías prestadas. Y esa noche, después de cenar en casa, con el perro a los pies y la televisión encendida en alguna película vieja, recibí la señal más absurda, más trágica y más patética de que algunos fantasmas se resisten a morirse por completo. Sonó el timbre del edificio. Eran casi las 10. Pensé que sería algún vecino o tal vez un paquete entregado tarde. Bajé en pantuflas, sin saber que estaba a punto de encontrarme con el pasado descompuesto y borracho frente a la puerta. Ahí estaba Matt. Con el mismo abrigo gris que le conocía, pero sucio, arrugado, con las mangas manchadas y los botones mal abrochados. Tenía la barba desordenada, los ojos rojos, y apestaba a tequila barato mezclado con desesperación. Me miró como si acabara de ver a la Virgen, se tambaleó un poco y dijo algo que no entendí del todo, pero que incluía las palabras no sabía a quién más acudir. Me quedé parada un momento, sin decirle nada. Lo vi balbucear frases sueltas sobre cómo todo se le había salido de las manos, cómo Sabrina se había ido con el padre del bebé que, sorpresa, ahora sí quería formar parte de la vida del niño.
Me contó, entre sollozos llenos de mocos, que ella empacó sus cosas sin despedirse, lo dejó con miles de dólares en deuda, con la cuenta reventada, con el crédito destruido, y que ni siquiera tenía fuerzas para pelear. Dijo que había perdido su trabajo porque había faltado tantas veces por crisis familiares que ya ni siquiera necesitaban excusa para despedirlo. Y que todo lo que había hecho, todo ese sacrificio que me pidió que comprendiera, no había servido para una mierda. Me repitió que yo era la única que alguna vez lo entendió, la única que no lo usó, la única a quien pudo llamar hogar. Lo miré, lo escuché. Lo dejé hablar como quien deja que un cadáver termine de pudrirse en voz alta. Y cuando terminó, me pidió que lo perdonara. Que aunque sabía que era tarde, quería empezar de nuevo. Ahí fue cuando me reí. No una carcajada grande, pero sí un suspiro entrecortado con forma de burla. Le dije que subiera al coche, que ahí tenía una botella de agua y una cobija si quería pasar la noche. No por piedad, sino porque no iba a dejar que subiera y contaminara mi casa con su miseria. Le cerré la puerta en la cara, subí a casa, me serví una copa de vino y me senté al lado de Aarón, que me preguntó si todo estaba bien. Le conté lo justo. Me escuchó en silencio y no dijo nada más que ya no tiene poder sobre ti, ¿cierto? Y no lo tenía. No más. Antes de dormir, bajé otra vez, metí $20 en un sobre con una nota que decía para tu Uber. No para mí. No vuelvas, y lo dejé en el parabrisas. No sé si lo tomó. No me importa. Lo único que sé es que esa noche dormí profundamente, como hacía mucho no lo hacía, abrazada a un hombre que no necesitó destruirme para valorarme. Y que, por fin, había terminado de enterrar lo poco que quedaba de un pasado que nunca debió tener lugar en mi futuro. Actualización 4. Habían pasado 18 meses desde aquella última escena patética en la que Matt apareció tambaleándose frente a mi edificio, con el orgullo deshecho y los bolsillos igual de vacíos que su dignidad. Para ese entonces, mi vida había cambiado tanto que ya no tenía espacio ni siquiera para los recuerdos a medio morir de lo que alguna vez compartimos. Y aunque no lo buscaba, cada cierto tiempo me llegaban noticias sueltas sobre él. Que se mudó con un amigo, que vendió su coche para cubrir una parte de la deuda, que Sabrina no solo lo dejó endeudado sino que se había ido a vivir a Florida con el padre del niño. Ese mismo idiota que meses atrás la había dejado en visto. Ironías que no me sorprendían porque, en el fondo, todos sabíamos que esa historia no iba a terminar bien. Lo que sí me sorprendía era lo rápido que uno puede dejar de doler. Porque hubo un tiempo en que escuchar su nombre me apretaba el pecho, pero ahora lo único que me provocaba era indiferencia. A lo mucho, una mueca de lástima. Con Aarón, en cambio, todo florecía sin prisa, sin alardes, sin esa sensación de estar corriendo detrás de algo que se escapa. Era simple, era real. Vivíamos en un departamento modesto pero luminoso, con una cocina donde pasábamos horas experimentando con recetas ridículas, un sofá que ya estaba moldeado a nuestras formas. Y un perro que nos seguía como sombra donde fuéramos. Yo había conseguido un trabajo nuevo en una editorial pequeña, algo que me devolvía el sentido de estabilidad que había perdido con todo el caos anterior. Y cada día con Aarón se sentía como una reafirmación de todo lo que merecía y que durante tanto tiempo creí que no era para mí. Nunca tuve que mendigarle atención, ni explicar por qué me dolía algo, ni justificar mis emociones. Cuando lloraba, él no decía otra vez con eso, simplemente se sentaba conmigo hasta que se me pasaba. Cuando reía, no sentía culpa. Y lo más valioso, cuando callaba, él no me exigía explicaciones. Me dejaba ser. Y eso, después de una relación donde mi espacio personal era invadido en nombre de la familia, se sentía como respirar por fin con los pulmones llenos. Nos casamos sin grandes anuncios, sin una cuenta regresiva compartida en redes, sin una lista de regalos ni gente que apenas conocíamos. Fue una ceremonia pequeña, con las personas que realmente contaban, en un jardín privado al norte de la ciudad, con música suave, comida sencilla y más risas que poses. Mi vestido no fue blanco. Fue color vino. No quise simbolizar pureza ni nuevas etapas. Quise simbolizar fuerza, paso firme, algo que no se olvida pero que tampoco se arrastra.
Caminé hacia Aarón sin pensar en lo que había perdido, solo agradeciendo lo que había construido. Mi familia lloró, mis amigos aplaudieron, y yo me sentí en casa por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, durante la recepción, mientras bailábamos descalzos sobre el césped húmedo con las luces colgando sobre nuestras cabezas, revisé por costumbre mi celular y noté más de 100 llamadas perdidas. 137, para ser exacta. Todas del mismo número. Uno que había eliminado, pero que reconocía al instante. Matt. También había mensajes de texto, todos seguidos, todos sin filtro. Primero, felicidades, vi tu foto. Luego, supongo que ya no hay marcha atrás. Después, por favor, llámame, solo una vez. Y el último, un audio de casi 3 minutos titulado Solo quiero que me escuches. Por un instante sentí esa punzada tonta, ese reflejo humano de querer saber qué tenía que decir. Me alejé del ruido y lo escuché. Su voz sonaba más apagada, más rota. Me dijo que se arrepentía de todo, que no pasaba un solo día sin pensar en lo que perdió, que ver mi mano con ese anillo, una foto que al parecer alguien compartió, le partió el alma. Me confesó que a veces se despertaba en medio de la noche esperando que todo lo que pasó fuese una pesadilla, que yo estuviera aún a su lado, que fuéramos nosotros otra vez. Me pidió una segunda oportunidad. Una, me dijo, para demostrarme que había aprendido. Que había cambiado. Que me valoraba. Borré el audio sin terminar de oírlo. No por crueldad, sino por respeto a todo lo que había reconstruido. No tenía intención de abrir una puerta que me costó tanto cerrar. Volví a la pista, tomé la mano de Aarón, y seguimos bailando como si no existiera nada más. Esa noche subí una sola foto, nuestras manos juntas, las argollas brillando bajo una luz cálida. Ninguna descripción. Ningún discurso. Solo esa imagen. Horas después, Matt respondió en la publicación con un simple felicidades, seguido un minuto más tarde por un por favor, dime que esto no es el final. Pero ya lo era. Solo que él no lo sabía aún. Lo había sido desde el día que eligió a su hermana por encima de todo, que canceló nuestra boda sin siquiera mirarme a los ojos para preguntarme qué opinaba. Lo había sido cuando usó la tarjeta compartida para financiar una responsabilidad que no era suya y después tuvo el descaro de culparme por dejarlo solo. Lo había sido cada día que no levantó el teléfono para disculparse de verdad, y que en cambio me mandó a su mamá con sermones sobre la importancia de la sangre. Lo había sido desde el principio. Yo simplemente me tardé en aceptarlo. Lo que más me dolía no era que me hubiese fallado. Era que, incluso después de todo, seguía creyendo que podía regresar y encontrarme esperando. Pero ya no. Lo que me quedaba de ese capítulo era solo el eco de un error, uno que no pensaba repetir. Ahora, por fin, podía mirar hacia adelante sin ese peso. Y por primera vez, el silencio después de cortar una llamada no se sentía como una pérdida, sino como la mayor victoria de todas. Actualización 5. 2 años habían pasado ya desde aquel primer día en que empacaba mi ropa a escondidas mientras Matt dormía en el cuarto que debió haber sido el inicio de nuestra vida juntos. Y no un altar para sacrificar mis sueños en nombre de los suyos. 2 años exactos desde que bajé por última vez las escaleras de ese apartamento con el vestido de novia en una bolsa y el corazón partido pero firme, lista para no mirar atrás. Y aunque en muchos sentidos todo eso ya parecía otra vida, casi como si le hubiera pasado a otra mujer y no a mí, lo cierto es que a veces la vida tiene una forma bastante jodida de recordarte que, aunque hayas cerrado el ciclo con cuidado, siempre habrá alguien intentando abrirlo a la fuerza desde el pasado. Todo empezó una tarde cualquiera, un lunes pesado como cualquier otro, con correos atrasados en el trabajo y una jaqueca colgando desde el cuello hasta las sienes. Estaba archivando contratos en la oficina cuando recibí un correo con un asunto que me revolvió el estómago de inmediato, notificación de cobranza solidaria, crédito conjunto pendiente. Al principio pensé que era spam, de esos que intentan asustarte con deudas que ni son tuyas. Pero al abrirlo y leer las primeras líneas, sentí el aire cortarse en seco.
El documento, adjunto en PDF y perfectamente redactado, decía que yo figuraba como cotitular solidaria en una tarjeta de crédito cuyo saldo había superado los $20,000. 20,000. No lo podía creer. Lo leí 2 veces, luego una tercera, con los ojos entrecerrados por el asombro, y no tardé ni 5 segundos en atar cabos. Era la jodida tarjeta. Aquella que Matt y yo habíamos sacado cuando aún creía que compartir crédito era símbolo de confianza. Aquella que, después de que canceló nuestra boda para rescatar a su hermana, usó sin freno para convertirse en proveedor, mártir, niñera y cajero automático. La misma tarjeta que, según los registros del banco, aún me tenía como responsable solidaria a pesar de haber firmado los documentos de separación de deuda casi 2 años atrás. En ese momento, me invadió una mezcla de rabia y burla tan grande que no sabía si gritar o cagarme de risa. Porque si había algo que tenía claro, era que Matt no solo se había hundido solo, sino que ahora estaba buscando una cuerda que jamás volvería a recibir de mis manos. Tomé aire, cerré el correo, abrí mi carpeta de archivos legales en la nube y, con una eficiencia casi vengativa, localicé el PDF con la constancia del banco donde se establecía que, desde el día en que se canceló mi acceso a esa tarjeta, yo quedaba libre de cualquier responsabilidad financiera relacionada. Junto a eso, agregué el extracto donde se detallaban los gastos posteriores a mi desvinculación, todo lo que él compró después de largarse a vivir con Sabrina, incluyendo el carrito de bebé de lujo, la pañalera de diseñador y las compras semanales en Amazon que claramente no eran mías. No conforme con eso, adjunté una foto de mi perro sacándole la lengua a la cámara y la pegué en la última hoja como respuesta visual a su intento de involucrarme en su desastre. Sí, fui infantil, pero después de tanto, me merecía el gusto. Le respondí al bufete con toda la documentación, en un tono frío pero firme, y dejé bien claro que cualquier intento adicional de vincularme a esa deuda sería considerado acoso. Ya que yo contaba con evidencia suficiente para demostrar que Matt había manipulado el sistema bancario al no notificar su responsabilidad exclusiva. 2 días después recibí una respuesta formal donde el tono ya era otro. Se disculparon por las molestias, admitieron el error en el sistema, y me confirmaron que se retirarían mis datos del proceso. Pero ahí no terminó todo. Porque, como era de esperarse, ese imbécil, al verse descubierto, desenmascarado y solo, volvió a buscarme. Me escribió desde una cuenta de correo distinta. Usó un tono casi patético, diciendo que no sabía que aún figuraba como titular, que no fue su intención involucrarme, que todo se trató de un malentendido con el banco. Me pedía que no pensara mal, que solo necesitaba ayuda para organizar un plan de pago, que él estaba al límite y que yo era la única persona que alguna vez creyó en él. Me dijo que extrañaba mi compañía, que su vida se había convertido en un ciclo de deudas y arrepentimientos, que no había un solo día en que no pensara en lo que destruyó por priorizar a personas que solo lo usaron. Incluso, y esto fue lo que me dio más risa, me confesó que Sabrina ya ni siquiera le hablaba. Que el tipo con el que se fue se hizo cargo del niño y que ahora vivía en una casa con piscina en Jacksonville. Mientras él compartía apartamento con un compañero de trabajo 20 años menor que no limpiaba ni tiraba de la cadena. Y ahí fue donde entendí que, en el fondo, lo que más le dolía no era haberme perdido. Era saber que, mientras él se hundía en su propio pantano, yo no solo había salido a flote, sino que había aprendido a nadar en aguas más tranquilas. Sin la necesidad de cargar con nadie que no supiera mantenerse a flote por sí mismo. No le respondí. No porque no tuviera ganas de soltarle todo el veneno que merecía, sino porque a veces el silencio es más poderoso que cualquier insulto. A veces, el castigo más jodido para alguien que te menospreció es ver que no solo no te hundiste, sino que ahora ni siquiera tienes que levantar la voz para que sepa que no puede tocarte. Lo que me quedó claro después de todo eso fue que no hay justicia más dulce que ver a quien te hizo daño cosechando exactamente lo que sembró. Porque Matt no solo perdió una relación. Perdió una vida entera que pudo haber tenido. Perdió la confianza, la estabilidad, el hogar que juntos estábamos construyendo, por jugar a ser el salvador de una mujer que solo lo necesitaba mientras le resultaba útil. Y ahora que nadie lo necesitaba, se dio cuenta de que él no sabía sostenerse solo. Y mucho menos amar sin condiciones.
Y yo, desde mi lado del mundo, en una casa que sí se siente hogar, con una pareja que sí me respeta y una vida que sí me pertenece, solo puedo decir que si eso me convierte en una mala mujer, entonces que me den una puta medalla, porque jamás había estado tan orgullosa de serlo. Actualización final. Han pasado poco más de 3 años desde que todo terminó. Desde aquella noche en la que lo dejé dormido en el sofá sin saber que ya no habría regreso. Desde que cargué con el vestido de novia como si fuera el cadáver de una ilusión y decidí que no iba a permitir que me siguieran arrastrando a una vida donde yo siempre iba a estar en segundo plano. 3 años desde que me convertí, por decisión propia, en esa mujer que ya no se dobla por miedo a quedarse sola, que aprendió a elegir con la cabeza sin traicionar al corazón. Y sin embargo, aún hay días en que la gente se atreve a preguntarme, con esa condescendencia envuelta en sonrisa de cortesía, ¿nunca pensaste en perdonarlo? ¿No crees que merecía una segunda oportunidad? Y es ahí donde me doy cuenta de que hay cosas que simplemente no se pueden explicar con palabras, porque hay dolores que no se ven, que no tienen forma ni cicatriz visible, pero que cambian el alma de manera irreversible. Yo sé perfectamente que, desde afuera, hay quien aún cree que exageré. Que me fui por orgullo. Que debería haber entendido la situación. Que su hermana estaba sola. Que un bebé cambia todo. Que él hizo lo que cualquier buen hermano habría hecho. Y a todos ellos, lo único que quisiera preguntarles es si alguna vez han sido borrados en nombre de otro. Si alguna vez han sentido lo que es ser silenciados cuando lo único que piden es ser incluidos en una decisión que los afecta. Porque el problema nunca fue Sabrina. Ni su bebé. Ni siquiera el dinero. El problema fue que Matt me quitó todo lo que construimos con las manos llenas y la conciencia tranquila, y lo lanzó al vacío sin consultarme. Lo canceló todo como quien borra una cita del calendario, como quien pospone una cena por una reunión de trabajo, como si yo y todo lo que éramos fuéramos una agenda secundaria. Y después quiso volver cuando ya no tenía a nadie que le pasara la mano por la espalda y le dijera que era un buen tipo por cargar con el peso de medio mundo. Durante este tiempo, mi vida siguió su curso, y no cualquier curso. Uno donde me descubrí más fuerte, más tranquila, más sabia, incluso más feliz de lo que creí posible. Con Aarón compartimos algo que jamás tuve con Matt, una paz brutalmente honesta. Él no me endulza las cosas ni finge comprensión a medias. Me escucha, me confronta cuando hace falta, me abraza sin medida y, sobre todo, me deja espacio para ser sin sentir que tengo que estar compitiendo por su atención. Cuando discutimos, no me hace sentir culpable por tener emociones. Cuando me equivoco, no me revuelca en la culpa. Y cuando tengo éxito, lo celebra como si fuera suyo. Con él no tengo que pelear por un lugar. Mi lugar ya está ahí. Inamovible. Merecido. Ganado. Nunca regalado. Una noche reciente, después de una cena con amigos donde alguien sacó el tema de las exparejas y de cómo a veces uno carga con rencores innecesarios, alguien me preguntó. Con ese tono que parece inofensivo pero que en realidad está cargado de juicio, si no sentía que había sido demasiado dura con Matt. Si acaso no era mejor haberlo perdonado y seguir adelante, aunque fuera con distancia. Me quedé en silencio por un rato, no por no tener respuesta, sino porque ya me cansé de tener que justificar mis límites. Les dije que no había sido dura. Que fue justo. Que nadie que te cancela sin siquiera mirarte a los ojos merece que lo recibas con los brazos abiertos cuando vuelve arrastrando las ruinas que él mismo construyó. Que perdonar no siempre es lo más sano, que a veces lo más sano es no abrir la puerta. Ni contestar la llamada. Ni explicar nada. Porque el perdón no es obligatorio, y la empatía no se otorga a quien la usó como moneda de cambio. Hace poco borré el último rastro que quedaba de él, una cuenta antigua de Spotify compartida que, por alguna razón, todavía me mostraba recomendaciones basadas en canciones que él escuchaba. No sé por qué no lo hice antes. Supongo que una parte de mí se había acostumbrado a que él estuviera ahí, en algún rincón digital. Pero ya no. Lo borré sin mirar atrás, igual que hice con todo lo demás. Y cuando lo hice, sentí una ligereza tan absurda que me reí sola, en el escritorio, mientras Max, el perro
Dormía a mis pies y Aarón me leía en voz alta un artículo absurdo sobre por qué los gatos podrían estar planeando dominar el mundo. Ahora que lo cuento todo en retrospectiva, entiendo que mi historia no es única. Que hay miles de mujeres que han sido desplazadas en nombre de otros, que han visto cómo sus vidas se desmoronan por decisiones ajenas, que han tenido que aprender a renunciar no solo a una pareja, sino a una versión de sí mismas que ya no les sirve. Y si algo puedo decirle a cualquiera que haya pasado por algo parecido, es esto: no estás loca por no querer volver. No eres cruel por no extender la mano. No eres mala por cerrar la puerta. A veces, la mejor forma de sanar es no volver nunca más a ese lugar donde te partieron en nombre del amor. A veces, ser la mala en el cuento de alguien más es lo único que te salva. Yo ya no me pregunto si fui injusta. Ya no me pregunto si exageré. Ya no me acuesto pensando en cómo habría sido si me hubiera quedado. Ahora me levanto cada día sabiendo que me elegí a mí, que elegí una vida sin deuda emocional, sin arrastrar el peso de las decisiones de otros, sin tener que justificarme para existir. Y eso, al final, ha sido la única venganza que necesitaba: estar en paz mientras él se desmorona buscando culpables en un espejo que ya no tiene mi reflejo.